Bienvenidos a su canal Bien Salsa. Hoy vamos a preparar algo muy especial, algo que en muchas ocasiones ustedes van a decir qué bueno que lo tengo en casa. Va a ser algo que les ayude a que la comida sepa un poco mejor, que tenga un toque especial que no todos puedan percibir exactamente qué es lo que le hicieron. Y esto es precisamente uno de mis secretos especiales que yo siempre tengo en casa: los aceites. Hoy vamos a preparar 3 tipos de aceites. Son los que yo más uso. Uno con las tradicionales hierbas de olor: tomillo, orégano, laurel, ajo. Otro con rosemary, romero. Romero con ajo y laurel. Y otro de chiles secos. Y es que no hay nada mejor que hacer nuestros propios aceites en casa. Que nosotros escojamos nuestras especies, sepamos exactamente con qué estamos preparando nuestros alimentos. Y van a ver ustedes cómo con este pequeño detalle sus alimentos van a estar exquisitos, van a ser un poco diferentes. La gente no va a saber exactamente qué fue lo que hicieron, pero hay algo que no alcanzan a percibir y es precisamente los aceites. Para todos nuestros aceites vamos a usar 1,5 tazas de aceite de oliva, 1,5 tazas de aceite de canola. El aceite que más uso es el de hierbas de olor o hierbas finas, y a ese le vamos a poner un ramito de tomillo, un ramito de orégano fresco, de 4 a 5 hojas de laurel, una cucharada de pimientas, 8 dientes de ajo y 3 clavos. Para el aceite de romero vamos a utilizar un ramito de romero, 4 hojas de laurel, 8 dientes de ajo y una cucharada de pimientas gordas. El aceite de chiles secos le vamos a poner un chile negro, aproximadamente 5 o 6 chiles de árbol, 3 chiles de puya, una cucharada de chiles piquín, 3 o 4 hojas de laurel, un poquito de tomillo fresco, 8 dientes de ajo y una cucharada y media de pimientas mixtas. Para cocinar nuestros aceites vamos a poner 2,5 tazas de agua aproximadamente en una cacerola y la vamos a calentar a fuego alto. Este es el truco de los aceites. Los vamos a cocinar en baño María. Vamos a cocinar los 3 aceites a la vez. Ponemos uno para cada aceite. Lo ponemos a fuego alto solo hasta llegar al punto de ebullición. Esto es antes de que comience a hervir el agua. Lo importante es que el baño María esté bajito para que el aceite no se queme y no llegue a su punto de humo. Ya está hirviendo el agua, le vamos a bajar al fuego para que esté justo antes de que empiece a hervir. En el primer bol vamos a poner 1,5 tazas de aceite de oliva y 1,5 tazas de aceite de canola. Ponemos el orégano, el laurel, el tomillo, el ajo cortado en mitades, el clavo y las pimientas. En este otro igual ponemos el aceite de olivo, el aceite de canola, los dientes de ajo cortados por mitad, el laurel, la pimienta gorda, pimienta dulce, allspice, la llaman de diferentes maneras, y agregamos el romero. Para el aceite de chiles secos que vamos a poner ahí, vamos a asarlos en el comal. Los chiles secos se asan a fuego medio. Los presionamos un poco para que sea uniforme su cocimiento. Tenemos que cuidar que no se quemen porque si no se amargan. Cuando cambian de color y medio se inflan es cuando ya están. Estos ya están. Los vamos a poner ahí en el bol. Luego despiden su aroma. Vamos a agregar nuestro aceite de olivo, el aceite de canola. El chile piquín aquí en Dallas ya lo venden tostado, por eso no lo pusimos en el comal. Agregamos el tomillo, el laurel, los ajos y las pimientas mixtas. Miren qué deliciosos se ven nuestros aceites. Aquí está el de hierbas de olor, el de chiles secos,
y el de romero. Y ahí los vamos a dejar por aproximadamente 2 horas. Si se fijan, está el fuego bien bajito. Checamos nuestros aceites, verificamos que no vayan a estar hirviendo. No queremos que se nos cocinen de más, no queremos que se queme el aceite. Van muy bien. Como les comenté, esto por lo menos un par de horas debemos dejarlos cocinar ahí. Y los podemos utilizar a partir de 24 horas que ya empiezan a macerarse todos los sabores. Van a ver qué rico van a estar estos aceites, los pueden usar con 1000 cosas. Ya pasaron 2 horas, apagamos nuestros aceites y ya están listos. La verdad la casa huele riquísimo, es un aroma que no les puedo explicar. Me gustaría que estuvieran aquí para que pudieran oler lo rico que está el aroma de todos estos aceites. Como les comenté, estos aceites los pueden usar de diferentes maneras. El de hierbas finas o hierbas de olor, a mí me gusta usarlo casi de uso diario para prácticamente todo. El de los chiles secos, me gusta mucho usarlo con el pescado, con los mariscos, con el puerco. El de romero me fascina usarlo con las verduras, con la berenjena, pero también con el cordero. Con cordero es delicioso. Realmente lo puedes usar en lo que gustes. Por sí solos, con sal, pimienta y un poquito de pan, son deliciosos. Para conservar nuestros aceites me encontré estos frascos de boca grande que le caben perfecto las especies, pero a la vez tienen una boca pequeña que nos sirve para poder servir. Vamos a hacer nuestro frasco de hierbas finas. Primero ponemos las especies en el frasco. Después vaciamos el aceite en una jarrita de medir. Esto ayuda a que no se derrame el aceite a la hora de vertirlo en el frasco. Y lo tapamos muy bien. Repetimos el proceso con el resto de los aceites. Aquí está el de chiles secos, el de las hierbas finas y el de romero. Escoge un aceite de los que preparamos y vierte un poco en un recipiente. Con la ayuda de una brocha vamos a bañar un poco el pan de tu preferencia y después lo vamos a meter al horno. Este es solo un ejemplo de cómo puedes utilizar cualquiera de nuestros aceites en una tabla de charcutería. Yo uso un colador para que no se vayan los residuos de las especies. Le agregamos pimienta, sal y un poco de vinagre balsámico. Agregamos nuestros panecitos que ya salieron del horno. Y así de simple puedes darle tu toque personal a una tabla de carnes frías. Para este hummus yo estoy usando el aceite de chiles secos. Esto le va a dar un ligero picor tostadito. Le agregamos un poco de paprika y a mí me gusta ponerle chiles piquillos, pero también pueden ser chile pimiento morrón. Agregamos un poco de perejil y panecillos de pita. Y con eso ya le dimos un toque más gourmet a nuestro hummus y nuestro toque personal. Otro ejemplo puede ser el aceite de romero con portobelos, mozzarella fresca, pimientos, vinagre balsámico, arúgula, sal y pimienta. Espero les haya gustado estas recetas. Por favor, háganme sus comentarios cómo es que usaron sus aceites y no olviden de suscribirse, por favor, y de hacer un like.